Bien, aquí estamos nuevamente. Vamos a comenzar a trabajar en estos videos. Probablemente nos lleve dos clases. Trabajar un poco las meditaciones metafísicas de Descartes. Es un texto que ustedes ya conocen, que han visto seguramente en filosofía, con lo cual eso nos exime un poco de detenernos pormenorizadamente en cada uno de los aspectos que pone en juego Descartes en estas meditaciones. Vamos a hacer un uso un poco sesgado de las meditaciones a los fines de llegar a lo que nos interesa y que tiene que ver con la lectura que Lacan hace de Descartes. La primera cuestión que llama la atención de este texto es el título mismo, ¿no? ¿Por qué hablar de la metafísica cuando Descartes lo que quiere es construir, encontrar una verdad clara y distinta para la ciencia? ¿Por qué la introducción allí de la cuestión metafísica cuando el objetivo es aportar algo al campo de la ciencia? Esto tiene que ver con una concepción arquitectónica del saber, o lo que se ha dado en llamar en Descartes una concepción arquitectónica del saber, en la cual la filosofía es pensada como un árbol cuyo tronco es la física, es decir, la ciencia central en el estudio de la naturaleza, pero cuya base es la metafísica y cuyas ramas son las demás ciencias. Es decir, que la metafísica tiene un sentido muy particular en Descartes, que es estar en el fundamento del edificio de la verdad. ¿Por qué? Porque se ocupa, dice Descartes, de aquellas cosas que están más allá del mundo físico, en ese sentido sostiene, da soporte a la física, y que son aquellas cuestiones que tienen que ver con Dios, el alma y la esencia de las cosas. Es decir, que vamos a entender la metafísica en este sentido, en la obra de Descartes, como la primera de las ciencias. Por otro lado, está la cuestión de las meditaciones, es decir, un meditar que no es meramente divagante, no es el mero ejercicio de la meditación, sino que esta meditación, según Descartes, tiene que tener un método, ya que de lo contrario la razón pierde fuerza, dice Descartes, si no sigue rigurosamente una serie de pasos o una serie de reglas. Este método, como ya dijimos en otra ocasión, tiene su modelo en el método de las matemáticas, por ser la matemática la ciencia que parte de axiomas mínimos, de verdades que son evidentes y necesarias, es decir, que no pueden ser distintas de lo que son, y hay que encontrar en filosofía, dice Descartes, un axioma similar, igualmente indudable que los axiomas de la matemática, para sobre esa base construir un sistema filosófico. Vamos a ver entonces la primera meditación, la meditación primera, que Descartes titula de las cosas que pueden ponerse en duda. Yo estoy trabajando con una edición, con esta edición de la obra de Descartes, que incluye las meditaciones metafísicas. Ustedes buscarán la correspondencia de páginas con la edición que tengan. En la 276 de esta edición, Descartes presenta así lo que va a ser el objetivo, el propósito de esta meditación primera. Dice Descartes, hace ya mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto, ¿no? Acá está la idea otra vez del edificio, de la idea de construir un edificio para la ciencia,
que Descartes considera que hasta ese entonces tenía como base, como principio, como fundamentos, criterios dudosos e inciertos. Desde entonces, he juzgado que era preciso acometer seriamente, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a las que había dado crédito y empezar de nuevo, desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Es decir, que Descartes tiene el propósito inicial de destruir lo que él considera sus opiniones antiguas. Pero estas opiniones antiguas debemos entenderlas en un doble sentido. Son antiguas en el sentido de que están muy arraigadas en él desde hace mucho tiempo, desde su niñez, desde su época en que se formó con los jesuitas, pero también antiguas en un sentido más filosófico, epistemológico, es decir, ideas que provienen del pensamiento antiguo, de lo que hemos llamado con Coiré la episteme antigua. ¿De qué manera destruir estas opiniones antiguas? ¿De qué manera ponerlas en cuestión? Bueno, como ustedes saben, Descartes se sirve de la duda, ya no como un estado del ser, como un estado que se padece, como vimos en los escépticos, sino de la duda como método. El método de la duda, a su vez, va a tener dos características o dos condiciones que Descartes establece de entrada a la hora de ordenar su trabajo de meditación. Por un lado dice que basta con encontrar una razón para poner en duda alguna idea, algún conocimiento antiguo, para descartarlo como incierto y como dudoso. Esto quiere decir, no hace falta que encuentre suficientes razones o una cantidad suficiente de razones, sino que basta con que encuentre una razón para que ese conocimiento sea descartado. Por lo tanto, no hace falta más que un elemento dudoso para que todo aquello que dependa de ese conocimiento sea descartado. Pero por el otro, también dice que basta atacar con los principios en los cuales se basan esas ideas, con los cuales se sostienen esos conocimientos, para que también descarte todo lo que se extiende o todo lo que depende de esos principios. Con lo cual, tampoco es que va a ocuparse de dudar uno por uno de todas las ideas, una por una de todos los conocimientos adquiridos, sino que va a ir a lo esencial, a los fundamentos que sostienen esas ideas y esos conocimientos para descartarlos. De esta manera se entiende que Descartes acota, ¿sí?, un poco un campo de reflexión, un ejercicio de la duda, que sería infinito si no tuviera estos dos requisitos, ¿sí? Basta con una sola razón y basta con cuestionar los principios fundamentales. Se considera que en ese sentido Descartes hace una especie de ejercicio filosófico invertido, ¿sí? Es dudando sistemáticamente de todo, una duda que es caracterizada en determinado momento como general e hiperbólica, es decir, llevada a su extremo, que Descartes pretende encontrar algo indubitable, ¿sí? Es decir, en este sentido hay cierta inversión, no parte de lo indubitable para extraer de él ciertas verdades, ciertos conocimientos seguros, sino que por descarte, por inversión, descartando todos los conocimientos dudosos, pretende despojar su espíritu para quedarse solamente con aquello que es verdaderamente indubitable. La primera meditación, la primera y la segunda son la que más vamos a detenernos en este momento. Por supuesto que es conveniente que ustedes lean todas las meditaciones, las 6 meditaciones, para ir siguiendo la argumentación de Descartes. Nosotros vamos a poner el acento ahora en la primera y la segunda, y vamos a hacer un comentario más
general de las demás meditaciones para arribar más rápidamente a la lectura de Lacan. Esta primera meditación de las cosas que pueden ponerse en duda la podríamos dividir un poco esquemáticamente y de manera pedagógica. No es que Descartes sea explícito en que haya lo que se llama estadios de la duda, pero hay un cierto consenso en la interpretación de la obra cartesiana en que se puede reconocer en este trayecto meditativo que Descartes hace una serie de estadios, de puntos o de postas en las cuales Descartes se va deteniendo. Es sabido por ustedes también que este primer estadio, este primer punto de detención de las meditaciones, lo constituyen los sentidos. La primera fuente de conocimiento que Descartes va a poner en duda es los sentidos, lo cual está en consonancia con lo que hemos visto acerca del pensamiento aristotélico, pensamiento que, recordemos, era hegemónico y es el que tenía un peso muy fuerte en la época de Descartes. Él se había formado con ese tipo de pensamiento aristotélico y una física que, como ustedes saben, se basaba en los sentidos. Es por eso que Descartes arremete antes que nada con esa fuente de conocimiento que son los sentidos. Y fíjense de qué manera lo hace. Todo lo que he tenido hasta hoy, por más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado varias veces que los sentidos son engañosos y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado una vez. Bueno, acá tenemos un interesante consejo de Descartes respecto de los engaños, ¿no? Es prudente no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado una vez. Esto a la neurosis evidentemente le cuesta. Es decir que Descartes encuentra que en algunas ocasiones, ¿sí?, ha tenido la sensación de que a través de los sentidos percibía algo como cierto y que sin embargo se han demostrado engañosos. Esta es una cuestión que Descartes encara de diferentes maneras, con diferentes ejemplos a lo largo de las meditaciones. Recuerdan ustedes que está el ejemplo de la cera, por ejemplo, es decir, cómo la cera, a pesar de, ya sea que esté en estado sólido o que se derrita, es decir, pierda su forma, por ejemplo, de vela, sigue siendo una cera en esencia, ¿no? Es decir, que uno tiene la percepción sensible de que está cambiando de naturaleza, cuando en realidad la esencia de la cera se mantiene. Lo mismo ocurre con otros ejemplos que da, con la percepción ilusoria que tenemos de que ciertos objetos están como quebrados cuando los introducimos en el agua, ¿no? Si nosotros introducimos un sorbete en un vaso de agua, tenemos la ilusión óptica de que ese objeto está doblado o quebrado, cuando en realidad sigue estando exactamente igual, etc. Una serie de ejemplos que lo van a llevar a Descartes, vía los sentidos, a dudar también de lo que podríamos llamar la distinción entre el sueño y la vigilia, o acerca de la realidad de las cosas, ¿sí?, que sería una especie de segundo estadio. Vamos a poner acá la distinción entre la vigilia y el sueño, para darle un nombre a ese estadio, ¿sí? Fíjense que dice: pero, aunque los sentidos nos engañen, a las veces acerca de cosas muy poco sensibles o muy remotas, acaso haya otras muchas, sin embargo, de las que no pueda razonablemente dudarse, aunque las conozcamos por medio de ellos, como son, por ejemplo, que estoy aquí, sentado junto al fuego, vestido con una bata, teniendo este papel en las manos, y otras por el estilo. Es decir, ven ustedes que el procedimiento de Descartes siempre es poner algo en duda, ¿sí?, intentar encontrar en algo de eso que está poniendo en duda un elemento indubitable, y eso lo lleva a dudar
de un estadio siguiente. Él dice, los sentidos nos engañan, pero a pesar de que nos engañan, en ciertas circunstancias, como las que él se encuentra, recuerden que Descartes meditaba, se había ido a meditar a lo alto de la montaña, en un estado de completa soledad. Él dice, a pesar de los sentidos, no puedo dudar de que estoy sentado junto al fuego, escribiendo estas notas, vestido con una bata, etc. Es decir, que ese parecería ser un elemento dentro de los sentidos del cual no se podría dudar. Y sin embargo, Descartes recurre a la distinción, o justamente a la no distinción, a la confusión entre la vigilia y el sueño, entre saber si estoy despierto o si estoy dormido, para poner en duda aún esa situación que depende de los sentidos. Fíjense, ¿cómo negar que estas manos y este cuerpo sean míos, a no ser que me empareje a algunos insensatos, a los locos, dice Descartes, cuyo cerebro está tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis, que afirman de continuo ser reyes siendo muy pobres, estar vestidos de oro y púrpura estando en realidad desnudos, o se imaginan que son cacharros o que tienen el cuerpo de vidrio. Mas los tales son locos, y no menos extravagante fuera yo si me rigiera por sus ejemplos. Bueno, este pasaje de las meditaciones ha dado lugar a muchos comentarios, la manera en que Descartes deja por fuera del dominio de la razón a la locura, ha sido particularmente estudiado por Michel Foucault en su Historia de la locura, un momento en la historia de la locura, un hito, en el cual a partir del Renacimiento y gracias a Descartes, la locura quedó separada de la razón, los locos quedaron asociados justamente a los sin razón, ¿no? A aquellos que no tienen ningún acceso a la razón. Por otro lado, alguna vez hemos comentado, a propósito de la idea o la concepción de la locura que tiene Lacan, que para Lacan es tan loco no solo aquel que, dice Descartes, siendo pobre se cree rey, sino que para Lacan no está menos loco el que siendo rey se cree rey, ¿sí? Nosotros no vamos a detener en las múltiples resonancias que ha tenido este pasaje de Descartes acerca de la locura. Lo que nos interesa es que él intenta encontrar dentro de los sentidos algo que sea indubitable y sin embargo dice, he de considerar aquí que soy hombre y por consiguiente que tengo costumbre de dormir y de representarme en sueños las mismas cosas y aún a veces cosas menos verosímiles que esos insensatos cuando velan. ¿Cuántas veces me ha sucedido soñar de noche que estaba en este mismo sitio, vestido, sentado junto al fuego, estando en realidad desnudo y metido en la cama? Es decir que Descartes pone en duda ahí una distinción clara entre cuando estoy despierto y cuando estoy dormido, y que le ha ocurrido muchas veces de soñar que está sentado junto al fuego y está tan convencido de la realidad de esa experiencia como lo está en la vigilia. En ese sentido es que termina descartando aún ese tipo de sensaciones mucho más corporales, mucho más cercanas, por considerar que no hay un elemento claro que nos permita distinguir sueño y vigilia. Esta consideración del sueño, por supuesto, también sería interesante desarrollarla un poco más. En algunos pasajes de su enseñanza, Lacan reflexiona acerca de un sueño que cuenta un filósofo de hace 2500 años, que se conoce como el sueño de Chuang Tzu. Borges también se ha ocupado de él en algún capítulo de las otras Inquisiciones, en aquel que se llama Nueva refutación sobre el tiempo. Ahí Borges hace un ensayo que gira en torno a este sueño de Chuang Tzu, y Lacan en varios momentos de sus seminarios reflexiona sobre este sueño. Se los comento porque tiene que ver con esta dificultad, ¿no?, para distinguir cuándo estamos despiertos y cuándo estamos dormidos, que ha sido muy explotada, por supuesto, por la literatura y por la ficción en general, ¿sí? Incluso en el cine hay muchas películas donde aparece esta no distinción, esta confusión posible
entre el sueño y la vigilia. Recuerdan ustedes Matrix, por ejemplo, o la película El Origen, etc. El sueño de Chuang Tzu tiene que ver con que este personaje, Chuang Tzu, dice haber soñado que él era una mariposa, ¿sí? Y cuando se despierta y se descubre siendo nuevamente Chuang Tzu, dice no estar seguro, ¿sí? Si él es un hombre que ha soñado ser una mariposa o en realidad él es una mariposa que ha soñado ser Chuang Tzu. Bueno, esto le ha interesado mucho a Lacan y le ha interesado mucho también a Borges, y hacen sus reflexiones acerca de este sueño. Lo que nos importa retener es que efectivamente no es tan fácil distinguir por la mera percepción de los sentidos si estamos despiertos o estamos dormidos. Pero hay un tercer estadio en el cual Descartes se detiene, que tiene que ver con un conocimiento, un tipo de ideas que claramente ya no dependen de los sentidos y que son los conocimientos matemáticos. Es decir, dice Descartes, esté yo despierto o esté yo dormido, ¿sí? 2 y 3 siempre van a ser 5, porque el conocimiento matemático evidentemente no depende de la experiencia sensible, no depende de que esté despierto o que esté dormido, y se le presenta en un principio este conocimiento, estas ideas matemáticas, como un punto seguro y firme sobre el cual él podría apoyar su filosofía. Recordemos que Descartes viene de tomar su método en las meditaciones de la matemática, este método axiomático y que parte de verdades evidentes. Llegado a este estadio, Descartes en principio no encuentra razones por las cuales dudar de la matemática, de esta verdad evidente de los números, ¿sí? Que hace que 3 más 2, por ejemplo, siempre sea 5, que es el ejemplo que Descartes nos da. Ahora bien, llegado a ese punto, Descartes construye una hipótesis extrema, una suerte, dice Coiré, de manierismo, para poner en duda incluso aquello que se le presenta como indudable, incluso aquello que le sirvió de modelo, que son las matemáticas. Para poder dudar de este conocimiento cierto, Descartes recurre a lo que se conoce como la hipótesis del genio maligno. La hipótesis del genio maligno. Y es importante que nos detengamos en ese punto, porque la hipótesis del genio maligno, muchas veces lo recogemos así en los exámenes, no aparece en cualquier momento de la meditación, sino que es una hipótesis que está construida puntual y exclusivamente para poner en dudas las ideas matemáticas. Fíjense de qué manera lo introduce Descartes, en este caso en la 279. Dice: la aritmética, la geometría y demás ciencias de esa naturaleza, que no tratan sino de cosas muy simples y generales, sin preocuparse mucho de si están o no en la naturaleza. Ustedes saben que las figuras geométricas no existen en estado puro, tal cual como las plantea la matemática, en la naturaleza sensible. Sin embargo, contienen, dice Descartes, algo cierto e indudable, pues duerma yo o esté despierto, siempre 2 y 3 sumarán 5, el cuadrado no tendrá más de 4 lados, y no parece posible que unas verdades tan claras y tan aparentes puedan ser sospechosas de falsedad o incertidumbre. Sin embargo, dice Descartes, ¿qué sé yo si Dios no ha querido que yo también me engañe cuando adiciono 2 y 3, o enumero los dados de un cuadrado, o juzgo de cosas aún más fáciles que esa, si es que puede imaginarse algo más fácil? ¿Mas acaso Dios no ha querido que yo sea de esa suerte burlado? Pues dícese de él que es suprema bondad. Se ve acá como Descartes, por un lado,
empieza a poner en duda las verdades matemáticas, planteándose que quizás Dios lo engañe, Dios haya burlado de él, colocando en su mente esto que va a ser luego las meditaciones, las ideas innatas, las ideas que no adquirimos por la experiencia, sino que forman parte de nosotros. Pero por otro lado dice, bueno, Dios es un ser de suprema bondad, ¿por qué Dios habría de engañarme? ¿No? Y ahí Descartes, bueno, entra en un punto de ambigüedad respecto de si avanzar sobre esta crítica, este cuestionamiento hacia Dios, o salvarlo y proteger la figura de Dios como un ser de suprema bondad. Recordemos el contexto en el que Descartes está planteando esta cuestión, el contexto religioso de la época, que lo lleva a Descartes a encontrar una solución, Freud diría una solución de compromiso, para al mismo tiempo salvar a Dios, pero por el otro lado poder poner en dudas las verdades matemáticas. Entonces dice, supondré pues, no que Dios, que es la bondad suma y la fuente suprema de la verdad, me engaña, sino que cierto genio o espíritu maligno, no menos astuto y burlador que poderoso, ha puesto su industria toda en engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y engaños de que hace uso, como cebos, para captar mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, sin sangre. Creeré que sin tener sentidos doy falsamente crédito a todas esas cosas. Este es el punto, podríamos decir, hiperbólico, extremo de la duda cartesiana, cuando, habiendo encontrado en las matemáticas cierta certeza, Descartes construye una hipótesis que le permite incluso ir más allá de las matemáticas a través del recurso del genio maligno, una figura hipotética, imaginaria, ilusoria, que lo haría confundir, lo haría engañarse, incluso respecto de verdades evidentes como la sumatoria de los números o la cantidad de lados de una figura geométrica. Es en este punto que Descartes detiene su meditación primera, recordemos, de las cosas que pueden ponerse en duda, es decir, las que están resumidas, están condensadas en estos 3 estadios de la duda. Todo lo que está dentro de estos estadios o que se desprenden de una u otra manera de estos estadios son cosas que pueden ponerse en duda. Y da por finalizada su meditación primera en ese punto. Razón por la cual comienza la segunda meditación, cuyo título es también muy sugestivo. Es importante detenerse en ese caso en los títulos que Descartes da a cada meditación. La meditación segunda se titula De la naturaleza del espíritu humano y que es más fácil conocer que el cuerpo. ¿Sí? La naturaleza del espíritu humano y que es más fácil que conocer que el cuerpo. Aquí ya tienen ustedes claramente una distinción que va a ser inaugural en la filosofía entre el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Entre el cuerpo y el alma. Recuerden ustedes que esta dicotomía inaugural de la modernidad va a ir cobrando diferentes nombres y que llega incluso hasta nuestros días, entre cuerpo y espíritu, entre cuerpo y alma, tal como va a ser retomado esto también por el cristianismo, entre cuerpo y mente, que ya es un nombre, una categoría un poco más cercana a nosotros, más contemporánea, la idea de mente-cuerpo.
Dicotomía que encontramos, decía, aún en estos días, y que da sustento a toda una idea acerca de la dicotomía entre, por ejemplo, salud y salud mental, ¿no? A pesar de todo lo que se ha avanzado en ciertas discusiones eh, políticas y teóricas acerca de la salud, todavía fíjense cómo seguimos sosteniendo, se sigue sosteniendo a nivel de las políticas y a nivel de las leyes, una supuesta división posible entre la salud, en el sentido de la salud física, la salud del cuerpo, ¿no?, por un lado, y la salud mental por el otro. Bueno, esta distinción arranca con Descartes de manera inaugural, refleja, como hemos visto con el texto de Coiré, refleja de alguna forma una dicotomía, un dualismo que ya estaba presente en Platón, en el sentido de la distinción que Platón hacía entre el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿sí? Recuerden que siempre estamos intentando encontrar esos rastros, esos elementos de platonismo en Descartes, y este punto del dualismo cartesiano, entre lo que va a ser luego la res cogitans y la res extensa, es uno de los puntos donde vemos a Descartes despuntar elementos del platonismo, ¿sí? Entonces esta segunda meditación, habiéndose ocupado ya del cuerpo, ¿sí?, en la meditación primera, y habiendo descartado como una fuente de conocimiento válida, se va a ocupar en la segunda meditación entonces acerca de el espíritu, ¿sí? Ahora bien, no llega a esta consideración sin un cierto momento de mucha incertidumbre, incluso de cierta angustia, ¿sí?, con la cual comienza la segunda meditación. Fíjense que dice: la meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu de tantas dudas que ya no me es posible olvidarlas. Y sin embargo, no veo de qué manera voy a poder resolverlas. Y como si de pronto hubiese caído en unas aguas profundísimas, quédome tan sorprendido que no puedo afirmar los pies en el fondo ni nadar para mantenerme sobre la superficie. Haré un esfuerzo, sin embargo, y seguiré por el mismo camino hasta que encuentre algo que sea cierto, o por lo menos, si otra cosa no puedo, hasta que haya averiguado con certeza que nada hay cierto en el mundo. Arquímedes, para levantar la tierra y transportarla a otro lugar, pedía solamente un punto de apoyo firme e inmóvil, y también tendré derecho yo a concebir grandes esperanzas si tengo la fortuna de hallar solo una cosa que sea cierta e indudable. Es decir, fíjense cómo Descartes ha quedado después de la meditación primera sin nada cierto, sin ningún conocimiento en el cual sostenerse, dice él, sumergido en aguas muy profundas, oscuras, de las cuales no sabe cómo salir, y reclama para sí, ¿no?, un punto de Arquímedes, al menos un punto indudable, al menos un punto cierto sobre el cual poder sostenerse. Ese punto, vamos a verlo la próxima, en el siguiente video. Ese punto, como ustedes saben, ese punto de Arquímedes, se lo va a dar justamente el cogito cartesiano, pienso luego soy. Bueno, dejamos por acá. En la próxima vamos a trabajar entonces esta segunda meditación y un poco más rápidamente las que siguen, para luego avanzar entonces con la lectura que Lacan va a hacer sobre todo esta segunda meditación de la obra de Descartes. Les mando un saludo afectuoso y que anden bien.